Abran su Biblia al primer libro de los Reyes en el capítulo 17. Primer libro de los Reyes, capítulo 17. Y vamos a orar una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra hoy, Señor, vamos a entrar en una porción de ella tan emocionante, Señor. Vamos a entrar en una porción de ella que nos va a iluminar muchísimos. No que toda tu palabra no nos ilumine, pero esta porción en particular, Señor, a empezar a hablar acerca de Elías, el profeta Elías. Y Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento y que por el poder de tu Espíritu nos ayudes, Señor, a comprender las lecciones que a través de la vida de Él y las vidas que Él tocó podemos nosotros aprender para ponerlas en práctica en nuestras vidas también, en donde sean aplicables. No todo lo que estudiamos es aplicable a nuestros tiempos y a nuestras vidas, pero lo que sí es, queremos con la fortaleza que solamente tu Espíritu puede dar, aplicarlas inmediatamente a nuestras vidas para tener el mismo éxito que los personajes que las manifestaron tuvieron en su tiempo mientras caminaron en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto y todos decimos amén. Muy bien. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, como les dije o como dije ahorita en mi oración, vamos a comenzar los próximos 3, 4 capítulos van a ser emocionantes porque vamos a empezar a hablar del profeta Elías y de todas las cosas que él hizo. Y hemos estado estudiando a Juan el Bautista los domingos en la mañana en nuestro estudio de Mateo. Y hemos visto que varias veces ya hemos encontrado que se nos dice que él era el Elías que iba a venir. Y se describe de tal manera que hoy vamos a ver que de eso es de lo que se trataba precisamente. Elías era un hombre recio, era un hombre que no hacía acepción de personas, no respetaba a gente, él decía las cosas como eran y por eso se metió en muchos problemas. Y a pesar de los problemas en los que se metió y el que se iba a meter cada vez que iba a hacer algo, a veces de lo que Dios mismo le decía, de todas maneras él permaneció siempre firme. Así es que vamos a prestar atención a la vida de Elías, porque creo que tiene muchas cosas que enseñarnos. Entonces, primer libro de los Reyes, capítulo 17, comenzamos en el versículo 1 y inmediatamente desde el primer versículo vemos que es así, de sorpresa, de repente aparece este Elías que, bueno, ahorita vamos a ver. Elías, un tisbita que vivía en Galaad, fue a decirle a Ahab, que era el rey que estaba reinando en el reino del norte: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que en los años que vienen no va a llover y ni siquiera va a caer rocío a menos que yo diga. Quiero que veamos un par de cosas ahí. Primero, que Elías dice vive el Señor. Cuando alguien en las Escrituras dice vive el Señor, lo que la persona está diciendo es que así tan seguro como estoy de que el Señor vive, así tan seguro como estoy de que Dios existe, así tan seguro como estoy de que el Señor, el Dios de los cielos, ¿sí? es alguien que podemos confiar que existe, ¿sí? Así de seguro estoy de que lo que voy a decirte, lo que voy a decir que va a suceder, va a suceder. Y luego noten que dice ahí, en cuya presencia estoy. Me encanta el hecho de que Elías comience con esto, en cuya presencia estoy. Él estaba en la presencia de Dios, sabía que estaba en la presencia de Dios, sabía que Dios era el que lo iba a respaldar en lo que dijera, como vamos a ver, y sabía que mientras estuviera en la presencia de Dios, todo lo que dijera iba a ser seguro. Qué hermosa enseñanza aquí para nosotros, porque nosotros queremos siempre hablar con la verdad, nosotros queremos siempre decir la verdad, con gracia, como se nos dice en el Evangelio de Juan, pero decir siempre la verdad. Y la mejor manera de asegurar que vamos a decir la verdad es cuando nos encontramos cerca de Dios. Es cuando nos encontramos en la presencia de Dios. Porque sabemos y nos damos cuenta que Dios no solamente ve todo lo que hacemos, sino que sabe lo que pensamos. Y quizás podamos engañar a la gente con las cosas que decimos o en las cosas que manifestamos, pero a Dios nunca lo vamos a poder engañar. Y creo que esta es una muy buena manifestación o una muy buena manera de presentar a Elías aquí, seguro de que Dios vive, está en su presencia y ahora puede decir con confianza lo que tiene que decir, que en los años que vienen no va a llover y ni siquiera va a caer rocío a menos que yo lo diga. Dense cuenta, piensen en la magnitud de la sequía que se va a llevar a cabo en Israel. No va a llover y no va a caer rocío, ni siquiera rocío va a caer hasta que yo diga.
¿Se han dado cuenta en los últimos días la neblina, cómo está tan pesada a menudo? Hace 2 días apagué las sprinklers, las regaderas de mi yarda, porque en las mañanas estaba amaneciendo el pasto súper mojado. ¿Ok? Pero ahora, en donde nos está describiendo aquí el profeta Elías, le está diciendo a Ahab que no va a llover y ni siquiera va a caer rocío. Y luego me encantan las palabras que dice al final del primer versículo: a menos que yo diga. Chulada, ¿no? ¿Cómo le gustaría tener ese poder, tener esa convicción de que lo que dice es lo que se va a cumplir? ¿Por qué? Porque usted está en la presencia de Dios y porque usted está convencido de que Dios es quien dice ser. Ahora aquí aparece por primera vez este hombre Elías, que era un profeta. Como les estaba diciendo, nada se sabe acerca de sus padres. Es uno de los personajes que vemos en la Biblia que son más extraordinarios y conmovedores. ¿Sí? Era tosco, como les estaba diciendo, era tosco en apariencia y en el vestido. Y como tal, como hablamos el domingo pasado, era un prototipo de Juan el Bautista. De hecho, si ustedes ven ahí en sus Biblias, en el segundo libro de los Reyes, unas cuantas páginas hacia la derecha, ¿sí? En segundo libro de los Reyes, en el capítulo 1 y el versículo 8, les voy a leer nada más el versículo para no adentrarnos en todo lo que está a su alrededor, pero dice: y ellos respondieron, se les preguntó a quién habían visto, o con quién habían hablado, o quién les había dicho el mensaje que llevaban. Y ellos respondieron, en el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 8, iba vestido con pieles de animales y se ceñía con un cinturón de cuero. Entonces el rey dijo: se trata de Elías el Tisbita. Inmediatamente supo de quién se trataba por la forma en la que iba vestido. Ahora, lo que estudiamos en Mateo 3 y en la semana pasada en Mateo 11, creo, es la apariencia que tenía Juan el Bautista. Y en Mateo capítulo 3 y en el versículo 4, Mateo capítulo 3 y el versículo 4 se nos dice ahí que Juan usaba un vestido de pelo de camello y llevaba un cinto de cuero alrededor de la cintura y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Entonces podemos ver ahí el paralelo entre el profeta Elías en el tiempo de Ahab y Juan el Bautista en el tiempo de Jesucristo. De nuevo, su aparición no es anunciada, aparece de repente. Va delante de un rey idólatra para anunciarle, para decirle lo que está por suceder, y le está diciendo que va a haber una sequía prolongada. De hecho, dice que esa sequía duraría años. Curiosamente o no curiosamente, pero en el Nuevo Testamento se nos dice exactamente cuánto duró esa sequía. Una de las personas que nos dicen cuánto duró es el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas. Y Santiago también nos confirma que la sequía duró 3 años y medio. 3 años y medio. Piensen en eso. En una sociedad agrícola, en una sociedad que depende del agua que cae del cielo para que sus ríos, arroyos y lagos se llenen de agua para tener agua en los tiempos de sequía. Ahora, por 3 años y medio no va a llover ni una gota. Piensen en eso, calcúlenle ahí más o menos lo que está por pasar. Además, Santiago nos dice por qué no iba a llover durante ese tiempo. En Santiago capítulo 5 y el versículo 17, Santiago 5:17 dice: Elías era un hombre con limitaciones semejantes a las nuestras, dando a entender que él era igual que ellos en aquel tiempo, y yo puedo decir que era igual que nosotros en nuestro tiempo. Pero, sigue diciendo ahí el versículo 17, oró con fervor para que no lloviera, y durante 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra. Entonces, ¿por qué no llovió? Porque Elías oró. ¿Se fijan? Verso sin esfuerzo. ¿Por qué llovió? Porque Elías oró. Elías oró para que no lloviera. Elías pidió que dejara de caer agua. Elías pidió que esta sequía descendiera sobre Israel. Elías pidió que esto que era tan devastador para esa sociedad sucediera, que Dios hiciera esto. Y creo que lo hizo porque al ver que Ahab estaba haciendo al pueblo de Israel caer más y más en la idolatría,
Elías le pide a Dios que envíe una sequía para tratar de volver al pueblo a buscar el rostro de Dios. Y vamos a ver más adelante que la tierra estaba llena de sacerdotes de Baal. Sí, porque acuérdense lo que se nos dice del rey Ahab en el capítulo 16 de Primera de Reyes, unas cuantas páginas a la izquierda ahí, en los versículos 30 y 33. Ahí se nos dice: Ahab reinó 22 años sobre Israel en Samaria, pero a los ojos del Señor sus hechos fueron peores que los de todos los que reinaron antes que él. Se le hizo fácil seguir los malos pasos de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomar por esposa a Jezabel, la hija del rey Etbaal de Sidón. Además adoró y sirvió a Baal, y hasta le construyó un altar y le dedicó un templo en Samaria. Además hizo una imagen de Ásera con la que su maldad superó a la de los reyes anteriores a él y provocó la ira del Señor Dios de Israel. Entonces ante este rey es ante el que está yendo Elías, y le dice: no va a llover. Y me encanta que dice: al menos que yo diga. Y Elías pudo ir delante del rey de Israel y anunciar lo que iba a suceder sin ningún temor. Sin ningún temor, aunque debió haber temido, pero va sin ningún temor, porque él sabía que con él estaba alguien más poderoso y glorioso que Ahab, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y por eso pudo ir a enfrentarse a Ahab. Aunque era un rey poderoso, aunque él tenía soldados y alguaciles y cosas a su disposición que podría usar en contra de Elías, de todas maneras Elías, porque sabe que está delante de Dios, puede ir con esa persona y hablar de esta manera y decir: al menos que yo diga. Oh Dios, qué bárbaro, ¿verdad? La seguridad que trae el saber que Dios está con nosotros. La seguridad que trae el saber que estamos cumpliendo con su voluntad y no la nuestra. La seguridad que trae el saber que estamos caminando por el camino que Él nos está trazando y no por el camino que nosotros queremos caminar, porque a nosotros se nos hace que ese camino es más fácil, menos accidentado. Vamos a sufrir menos, vamos a tener menos problemas, vamos a tener menos enfrentamientos. A menudo eso es lo que hacemos. Y hasta dónde llegamos para evitar los sufrimientos y las aflicciones que en este mundo se pueden encontrar. Pero Elías no. Elías fue delante del rey confiado, le dijo, y de nuevo estas palabras se van a caer grabadas: al menos que yo diga. Qué seguridad, qué bárbaro. Pudo ir entonces delante del rey de Israel y anunciar lo que iba a suceder sin ningún temor, porque sabía que con él estaba Dios. Él sabía que así como había pedido a Dios que no lloviera, el Señor lo había hecho. Así un día, cuando fuera el tiempo, podría pedir a Dios que volviera a llover y el Señor lo haría. Esa es la confianza que nosotros debemos tener en Dios, porque si el Señor ha contestado a nuestras oraciones anteriormente, en otras ocasiones, en otras circunstancias, entonces cualquiera que sea la circunstancia por la que estamos pasando ahorita y por la que le estamos pidiendo, debemos tener la confianza de que también va a responder. Amén. Porque Él es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo, nos dicen las Escrituras, ¿verdad? Entonces él sabía que así como pidió que no lloviera, el Señor no dejó que lloviera. El día que llegara el momento de hacerlo, iba a pedir que volviera a llover, y el Señor lo iba a hacer. En el versículo 2 noten lo que dice: además la palabra del Señor vino a Elías y dijo. Noten que hasta aquí no se nos había dicho que Dios hubiera hablado a Elías. Por eso les digo que Elías fue movido, inspirado sin duda por el Espíritu de Dios, para buscar la manera de llamar la atención del rey y el pueblo, para que vieran que lo que estaban haciendo no era bueno delante de los ojos de Dios. Esa fue la motivación de Elías al pedir lo que pidió, y Dios se lo concedió. Pero Dios se lo concedió no para juzgar al pueblo de Israel necesariamente, sino para que sintieran la presión de la sequía y se arrepintieran y se volvieran a Él.
Sí, a menudo creemos que Dios manda los juicios que manda las aflicciones que manda a su pueblo, o que manda inclusive a los cristianos porque quiere castigarnos. Pero la verdad de las cosas es que no los manda porque quiere castigarnos, los manda porque no quiere castigarnos finalmente. Quiere que suframos lo que vamos a sufrir, quiere que pasemos por las aflicciones que estamos pasando, para que esas aflicciones nos lleven a doblar la rodilla delante de Él y vayamos a pedir perdón, a pedir su gracia, a pedir reconciliación con Él y volvernos a Él. Ese es el propósito de lo que Él hace. Y Elías, sabiendo esto, conociendo esto de Dios, va y le pide al Señor que deje de caer agua sobre Israel por 3 años y medio. Creo que a veces nuestras oraciones debemos pedir que Dios haga algo para llamar la atención del mundo, para que vea su necesidad de Él, ¿no es cierto? A veces nuestras oraciones están llenas de pedir bendición y de pedir convicción y de pedir aceptación y de pedir todo ese tipo de iones que a veces pedimos y intercedemos por el mundo, intercedemos por nuestros gobernantes. Sí, la palabra de Dios nos pide que hagamos eso, pero creo que a veces deberíamos ir con Dios y decir: Señor, hay un hermano en YouTube. No me acuerdo cómo se llama, pero sus videos están muy bien hechos. Y dice: manda fuego, Señor, manda fuego. A veces nuestras oraciones deberían de ser así: Señor, manda fuego, manda fuego. Y yo creo que esto es parte de lo que hacía a Elías un hombre de Dios especial. Porque aunque sin duda él sabía que esta sequía le iba a afectar a él también, aún así, eso fue lo que pidió. Porque la sequía, como vamos a ver, le iba a afectar a él también. En todo Israel iba a haber sequía. En todo Israel no iba a haber agua, y las plantas, por no ser regadas, las cosechas por no ser regadas, de nadie iban a crecer. Por tanto, durante la sequía iba a haber también una gran hambruna. Y me hice yo esta pregunta cuando estaba preparando el estudio. Pensé: Señor, ¿cuántos de nosotros, los que te conocemos y conocemos tu verdad y sabemos quién eres, que eres amor, pero también eres justicia, y que eres misericordioso, pero también eres celoso y justo? ¿Cuántos de nosotros tendríamos el valor de pedirte que enviaras algo tan severo en nuestros días como lo era una sequía de 3 años y medio en el tiempo de Elías, aún a sabiendas de que nosotros podríamos ser afectados por ello también? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a hacer eso? Manda fuego, Señor, aunque tenga que caer también sobre mi casa. Manda fuego, Señor, aunque yo también tenga que ser disciplinado por ese fuego. Manda hambre, Señor, para que la gente pueda volverse a ti, pueda pedir perdón y pueda reconciliarse contigo. Manda peste, especialmente en nuestros días, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos, como Elías, a pedir juicio de parte de Dios, con el afán de que el pueblo se vuelva a Él, a sabiendas de que nosotros podemos ser afectados también? Porque tenemos que ser honestos. Sin duda queremos que esto afecte a los incrédulos, ¿no es cierto? Digo, por favor, Señor, mándales fuego para que agarren la onda. Sin duda también queremos que afecte a los cristianos tibios, ¿verdad? Señor, préndeles un cerillo en el zapato para que se levanten y se pongan a predicar el evangelio, a hacer lo que saben que tienen que hacer. Sin duda queremos que afecte a los rebeldes y a los pródigos, ¿verdad? Para que los traiga de regreso. Pero a nosotros, ¿quién dice yo me doy de voluntario? Yo voy a pedir esta noche que caiga fuego, aunque tenga que caer cerca o sobre mi casa. Está de pensarse, ¿verdad? Pero este era Elías.
¿Se imaginan pedir a Dios 3 años y medio de qué sería para nosotros algo tan severo como una sequía en los tiempos de Elías? ¿Qué sería? 3 años y medio sin cable. Ningún juego de fútbol. Nada de deportes, nada de novelas, nada de Netflix, nada de nada. ¿O qué tal sin internet? No nos podemos conectar, ni con celular, ni con tablet, ni con nada. La tablet para lo único que sirve es para leer lo que ya tenemos ahí, porque ya no podemos obtener nada nuevo. O sin luz. No tenemos luz. Tenemos que andar con velas porque ya nos acabamos todas las pilas que teníamos en la casa, que en realidad no eran muchas porque nunca nos preparamos. Ninguno, al menos que ustedes sí, pero yo sé que yo no tengo pilas en la casa para ponerle a la lámpara de mano, que tengo como 4 lámparas de mano, no sé cuántas de ellas sirvan. El día que se vaya la luz voy a descubrirlo por primera vez. ¿O qué tal sin comida y agua? Un tiempo en el que no vamos a saber de dónde vamos a obtener nuestro próximo platillo para comer. Digo, ahorita ni siquiera tenemos que cocinar, ¿verdad? Hablamos a Uber Eats, hablamos a diferentes, tenemos diferentes aplicaciones, hasta el Jack nos puede llevar los tacos y las papitas a la casa y no tenemos ni que molestarnos. Hay clubs en donde uno compra comidas ya preparadas, ya hechas y en sus porciones, y muy buenas comidas, por cierto. Sí, y lo único que tenemos que hacer es ser pacientes con el micro, porque se tarda más de 1 minuto en calentarse, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Pero acuérdense que no hay luz, así es que tendría que hacer una fogata. ¿O qué les parecería una pandemia? Señor, manda una pandemia para que el mundo... Fue lo que sucedió el año pasado, ¿no es cierto? Empezó la pandemia y mucha gente empezó a buscar a Dios, mucha gente empezó a acercarse a Dios, mucha gente que por muchos años no había venido a la iglesia empezó a buscar palabras de profecía y cosas así en el internet para saber qué estaba pasando. Estaría difícil, ¿verdad? Ahora imagínense en una sociedad como la de Elías, como de Ahab, que era agrícola, que necesitaba el agua, 3 años y medio sin agua. ¿Ok? Piénsenlo. Ahora, nosotros tenemos toda la historia delante de nosotros, ¿verdad? Y sabemos que aunque la sequía afectó también a Elías, Dios le proveyó de protección, Dios le proveyó de alimento, Dios le proveyó de agua mientras este tiempo pasaba, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es seguir leyendo ahí en el versículo 3, donde el Señor le habla a Elías y le dice: sal de este lugar y vete al oriente, escóndete ahí cerca del arroyo de Querit, frente al río Jordán. Saciarás tu sed en el arroyo y ya he mandado a los cuervos que te lleven de comer. Me llama la atención que dice ahí: escóndete ahí. Este es el profeta Elías, el poderoso profeta Elías, que que oró a Dios para que no lloviera y dejó de llover, que en un momento dado va a orar a Dios para que llueva fuego del cielo, para que demuestre que hay Dios en Israel. Pero ahora el Señor, después de ir a avisarle a Ahab lo que va a pasar, le dice: ve y escóndete ahí. Curioso, ¿no creen? A veces es mejor decir: aquí corrió, que aquí murió, ¿verdad? Pero no le está diciendo que vaya y se esconda para que no lo fueran a matar. Creo yo que le está diciendo que vaya y se esconda para pasar un tiempo a solas con Él, con Dios, Él y Dios. Los dos comunicándose el uno con el otro, los dos buscando tener esa relación íntima que Dios quiere tener, no solamente con los hombres como Elías, sino con nosotros también. A menudo tenemos situaciones por las que estamos pasando y lo que deberíamos de hacer es, en realidad, en lugar de ir a hacer tantas cosas y buscar tantas soluciones en otros lugares, ir a escondernos en los brazos del Señor. Amén. Ir a escondernos en los brazos del Señor, sabiendo que Él tiene la solución, sabiendo que Él sabe, Él nos conoce lo que necesitamos, Él sabe lo que necesitamos y nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos, y deberíamos de ir a escondernos en Él.
Y el Señor lo manda a este lugar, a esconderse ahí, cerca del arroyo de Querit, frente al río Jordán. Y luego noten lo que dice ahí: saciarás tu sed en el arroyo, y ya he mandado a los cuervos que te lleven de comer. A la luz de la sequía que él mismo, Elías, anunció al rey Ahab, se podría esperar que hubiera hambre en todo Israel, como ya les dije, que afectaría a todos, incluyendo a Elías. Pero el Señor le asegura que Él se encargará de darle de comer y agua para beber. Qué chulada, ¿no? ¿Verdad? Digo, qué maravilloso que el Señor le diga a Elías: sabes que esto es lo que va a pasar, pero no te preocupes, yo me voy a encargar de ti, te voy a poner cerca de un arroyo donde puedas beber todo el agua que quieras, que necesites, y de hecho ya mandé a los cuervos que te lleven alimento. ¿Qué nos dice el Señor en el capítulo 5 de Mateo? 5, sí, de Mateo, cuando nos dice que no nos preocupemos por lo que vamos a comer, o por lo que vamos a beber, ni por lo que nos vamos a poner, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. ¿Fue eso lo que hizo Elías? Sí. Buscó primeramente hacer la voluntad de Dios, buscó primeramente ir a hacer lo que Dios le había dado la autoridad para hacer, y luego tuvo que confiar en que el Señor iba a suplir para él. Ahora, el hecho de que Dios haya mandado a los cuervos que le llevaran de comer a Elías, sí nos deja saber hasta dónde llega el control de Dios sobre la naturaleza. Digo, el arroyo lo podemos entender, ¿verdad? Pero cuervos que le lleven de comer, cuervos que le lleven carne y pan, vamos a ver ahorita. Sí, eso en realidad nos muestra el control que el Señor tiene sobre su naturaleza, sobre lo que Él creó. Me recuerda a los discípulos en la barca. ¿Se acuerdan cuando el Señor los manda a cruzar al otro lado y Él se queda dormido en la proa de la barca, y empiezan las olas y los vientos, y ellos empiezan a paniquearse, y me imagino que Juan le ha de haber dicho a Pedro: despiértalo, y Pedro le ha de haber dicho: no, yo no, mejor tú eres el discípulo al quien él ama, aunque todavía, sin duda, todavía no sabía en eso, pero me lo imagino codeándose el uno al otro: despiértalo, no, despiértalo tú, no, despiértalo tú. Finalmente lo despiertan y le preguntan: ¿pero qué no te preocupas por nosotros? ¿Qué no ves que perecemos? ¿No vas a hacer nada? Y se levanta el Señor y les dice a las olas y al viento que se calmen. Y de repente todo quedó en completa calma. ¿Y qué pasó con los discípulos? Se asombraron de que hasta los vientos y las olas le obedecieran. Y aquí yo me asombro de que hasta los cuervos le obedezcan. Sí, porque noten que dice ahí que ya he mandado a los cuervos que te lleven de comer. ¿A cuántos cuervos? No sé. A lo mejor una parvada de cuervos. Porque imagínense con el pico de los cuervos, ¿cuánta carne podrían llevarle? ¿Sí? Pero si era una parvada, se dice, de cuervos, imagínense, si eran 100 cuervos, todos de poquito en poquito. ¿Sí? De lo que mataban para comer, o de lo que comían ellos, le arrancaban un pedazo a la carne y la dejaban para llevársela a Elías, ¿sí? Ya bien machacada, para que hiciera una machaquita ahí con tomatitos y chiles y cebolla, etcétera, ¿verdad? Y le daban de comer, ¿sí? Y saben que esto debe decirnos a nosotros que Dios es fiel para con quienes se dan a la tarea de hacer su voluntad. Dios es fiel para quienes se dan a la tarea de hacer su voluntad. ¿Sí? Si las personas nos damos a la tarea de hacer la voluntad de Dios, Dios va a ser fiel en suplir nuestras necesidades, así como fue fiel para con Elías. Ahora, ¿creen ustedes que esta fue una prueba para la fe de Elías? Claro que sí. Claro, porque una cosa es: ve y dile a Ahab lo que va a pasar. Otra cosa es: vete al arroyo fulano de tal, y ahí los cuervos te van a llevar de comer, ¿verdad? Es otra cosa completamente. Sí, entonces fue una prueba para la fe de Elías. Y en los siguientes versículos podemos ver que Elías pasó esa prueba con 100%. Noten el versículo 5 del primer libro de los Reyes, capítulo 17. Elías fue, ¿qué dice ahí?
obediente a la palabra del Señor, y se fue a vivir cerca del arroyo de Quirit, frente al río Jordán. Versículo 6, los cuervos llegaban por la mañana y por la tarde y le llevaban, ¿qué? Pan y carne, y él bebía agua del arroyo. El resto de Israel estaba pasando por una sequía completa. El resto de Israel no tenía que tomar, no tendría que comer en unos cuantos meses, un año cuando mucho. Pero él diariamente estaba siendo saciado de pan y carne. Ahora entiendo la carne, pero ¿y el pan? ¿Sí? ¿Qué onda con el pan? ¿De dónde agarraban pan los cuervos? ¿Y cómo lo llevaban? ¿Han visto las patrullas de los cuervos? ¿Qué tanto podrían agarrar con...? A menos que los hubiera hecho el Señor supercuervos. Pero para el Señor no hay nada imposible, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del maná en el desierto? ¿Cómo se los daba cada mañana? Salían de sus tiendas y ahí estaba para recogerlo, ¿verdad? De la nada. Se iban y se acostaban, no había nada, se levantaban en la mañana y ahí estaba el maná. Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cómo le hicieron los cuervos? No es la pregunta que debemos hacer. Es cómo le hizo Dios. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cómo le hizo Dios? A lo mejor en la mañana cuando se despertaba Elías, miraba a los cuervos ahí con la carne que estaban depositándole ahí, ya el pan ya estaba ahí. Y decía, ¿cómo traerían este pedazote de pan estos cuervos? Dios nos puede asombrar, mis hermanos. Dios nos puede asombrar con las cosas que hace, con el poder que tiene, si tan solo le damos la oportunidad de hacerlo. Sí, si tan solo le damos la oportunidad de hacerlo. Él tiene poder para hacer cosas como estas. Entonces la obediencia al Señor siempre viene acompañada de bendiciones para el creyente, aún en las situaciones más difíciles de su vida. El Señor lo estaba guiando al lugar en donde Él iba a proveer para su manutención, ¿sí? Y Él fue obediente, y esa obediencia le trajo bendición. Saben, el pastor Chuck Smith, el que comenzó con la obra de Calvary Chapel en Costa Mesa, tenía un dicho. No sé si él fue el primero en decirlo, pero yo sé que es un dicho que él decía, when the Lord guides, the Lord provides. Que quiere decir más o menos así: cuando guía el Señor, tendremos su provisión, o algo así por el estilo. Si el Señor nos está guiando a hacer algo, Él va a proveer de las cosas que necesitamos para hacer eso que nos está llamando a hacer. No nos va a dejar a nosotros solos, porque Él es el que nos está llamando, y cuando Él nos llama a hacer algo, Él se responsabiliza de darnos la habilidad, las herramientas para hacer lo que nos está llamando a hacer. Así como el rey Ahab era el rey más malo de Israel, lo fue y hasta la fecha lo ha sido, también hubo un rey muy bueno en Israel. Y cuando lleguemos al segundo libro de los reyes, vamos a estudiar acerca de un rey que se llamaba Ezequías. Se llamaba Ezequías, y esto es lo que se dice de él, si quieren ver ahí en su Biblia, en Segunda de Reyes, en el capítulo 18, los versículos 5 al 7, unas páginas hacia la derecha, un scroll para arriba en su Biblia de celular o tablet. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 5 y 7, esto es lo que se nos dice de Ezequías. Noten, Ezequías puso su esperanza en el Señor Dios de Israel, y ni antes ni después de él hubo otro rey como él entre todos los reyes de Judá. Versículo 6, pues siguió al Señor y no se apartó de él. Al contrario, mi Biblia dice, obedeció los mandamientos que el Señor le prescribió a Moisés. Versículo 7, el Señor estaba con Ezequías. A donde quiera que él iba, tenía éxito. Se rebeló Ezequías contra el rey de Asiria, que era un reino muy poderoso, y no se puso a su servicio. ¿Se dan cuenta de lo que se puede hacer cuando estamos del lado de Dios?
A menudo queremos que Dios se haga de nuestro lado y le pedimos a Dios que se haga de nuestro lado. Le presentamos nuestros planes y le pedimos que los bendiga. Le presentamos nuestros proyectos y le pedimos que los bendiga. Le presentamos nuestros deseos, aspiraciones, nuestras ambiciones y queremos que Él las bendiga. Y no tiene nada de malo eso. Pero lo que deberíamos de buscar hacer es saber que nosotros estamos del lado de Él, cumpliendo con su perfecta voluntad, y estos son el tipo de bendiciones que podemos esperar nosotros también. ¿Sí? Obedeció los mandamientos que el Señor le prescribió. Y el Señor estaba con Ezequías. A donde quiera que él iba tenía éxito. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se puso a su servicio. Wow. Qué cosas tan más hermosas estamos viendo aquí. Acerca de Dios, pero también acerca del hombre de fe que busca complacer a Dios en lo que Él hace, a pesar de que lo que está haciendo puede traer consecuencias para sí mismo. Pero ahí no se acaba la historia. Porque de nuevo en Primera de Reyes capítulo 17 y ahora el versículo 7 dice: pero después de algunos días el arroyo se secó, porque no había llovido sobre la tierra. Los arroyos se alimentan de ríos, sí, que se alimentan de las lluvias que caen en la montaña, que descienden a través de esos ríos y riachuelos y corren por arroyos, vienen a desembocar, algunos en lagos, otros en los mares, etcétera, etcétera. Pero como no había agua, no había llovido, entonces el arroyo se secó. Y como si lo primero que Dios le pidió a Elías que hiciera fuera poco, ahora llega lo que pudiéramos llamar la segunda prueba de la fe de Elías. Porque ahora su única fuente de agua se seca por falta de lluvia. Sí, se seca por falta de lluvia. Y noten por favor cómo Dios permite que el arroyo se seque por la falta de lluvia. Yo me pregunto, ¿no podría haber mantenido el arroyo llevando agua a Elías de una manera sobrenatural? Así como hizo que los cuervos le trajeran pan y carne. ¿No podría haberle dado una roca como se los había dado al pueblo de Israel en el desierto, para que cada vez que necesitara agua fuera a la roca y tomar agua de ahí? Podría haber hecho todo eso el Señor, ¿no es cierto? Tiene el poder para hacerlo. Ya hemos establecido que tiene el poder para hacer cosas que para nosotros serían imposibles. Pero Dios permite que el arroyo se seque, ¿sí? Pero entonces va a hacer algo delante de Elías, que va de nuevo a darle la oportunidad a Elías de ver cuán poderoso era el Señor. Y le iba a dar la oportunidad a Elías de experimentar un milagro más de parte de Dios, que iba a hacer que le proveyera a él su sustento, pero que en proveerle a él su sustento también sería bendición para otros además de sí mismo. ¿Saben qué, mis hermanos? Nosotros debemos de buscar que con las bendiciones que Dios nos da a nosotros estemos haciendo un esfuerzo por bendecir a los demás. El Señor nos bendice para que nosotros podamos ser bendición. El Señor nos bendice para que nosotros podamos bendecir a otros cuando tenemos la oportunidad de suplir para ellos las cosas que ellos necesitan. ¿Qué es lo que vamos a ver a Elías haciendo en los próximos versículos que vamos a ver? No debemos decir, ay, mira nomás, me bendijo con... Tenemos que decir inmediatamente, ¿cómo puedo bendecir a otros con parte de lo que el Señor me está bendiciendo a mí hoy? No todo, no la mayor parte. Comparte de la bendición que Dios me ha dado. ¿Cómo puedo yo compartir con otros que tienen necesidad? ¿Cómo puedo yo compartir con otros que necesitan de una mano que les ayude? Que necesitan de alguien que venga al lado de ellos para ayudarles, para ser su, por así llamarlo, paracleto, que es lo que se llama el Espíritu Santo en griego, que es el que viene a nuestro lado ayudándonos a nosotros en las cosas que necesitamos espiritualmente hablando aquí en la tierra.
Eso es lo que debemos de buscar hacer. Y hay tantas formas de bendecir. A menudo pensamos que la única forma que pudiéramos bendecir a alguien es aportando dinero, aportando víveres o aportando... No, ¿saben qué? Oremos los unos por los otros. Recordémonos los unos por los otros en nuestras oraciones. Mandémonos mensajes, los que tenemos el teléfono los unos de los otros, y digámonos los unos de los otros: estoy orando por ti, estoy orando por tu situación, estoy orando por tu enfermedad, estoy orando para que te recuperes, estoy orando por tu tristeza, estoy orando por tu depresión, estoy orando por esta situación que estás pasando, estoy orando por tu adicción, estoy orando por tu sufrimiento. Pero para poder hacer eso tenemos que ser personas que estamos dispuestos a estar en la luz. Estamos dispuestos a mostrarnos tal y como somos, con todas nuestras necesidades e imperfecciones, para que los hermanos sepan cómo deben orar por nosotros. Muchas personas están luchando con depresión solos porque no quieren decirle a nadie que están pasando por depresión, porque tienen miedo que se va a pensar mal de ellos, porque muchas veces les has dicho: si tienes fe, no tienes por qué estar pasando con depresión, el gozo del Señor será tu fuerza. ¿Saben qué? A una persona que está pasando por depresión, eso no le hace absolutamente ningún bien. Al contrario, le hace pensar que algo está mal con ellos, porque si en realidad fueran creyentes, habría puro gozo en su corazón. A la persona que está enferma: oh, si tan solo tuviera suficiente fe, sería sanado. Lo que pasa es que no tiene suficiente fe. La persona que tiene problemas financieros: pide y te será dado. Sí, lo que pasa es que no estás pidiendo con fe. Tienes que pedir con fe. Sí, no, Dios nos ha dado bendiciones a todos nosotros, en cuestión de dones, en cuestión de tesoro también, en cuestión de tiempo, para que seamos bendición para los demás. Y debemos de buscar ser bendición para los demás. Entonces, si esto no hubiera pasado, si el arroyo no se hubiera secado y Elías no tuviera que irse a otro lado, no habría experimentado el milagro que Dios iba a hacer, que le proveería a él su sustento y que sería de bendición para otros además de él. Noten en el versículo 8 de Primera de Reyes, capítulo 17, la palabra del Señor vino a Elías y dijo: deja este lugar y vete a vivir por algún tiempo en Sarepta de Sidón. Ya he dispuesto que una viuda que ahí vive te dé de comer. Me encanta la Reina Valera 60. ¿Qué dice la Reina Valera 60? No, en el versículo 9. En el versículo 9. Levántate, Ajá. Sarepta de Sidón, Ajá. y mora allí. Ajá. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Oyeron? Yo he dado orden a una mujer viuda de que te sustente. Yo le he ordenado a una mujer viuda que te sustente. En mi Biblia, Reina Valera Contemporánea, dice: ya he dispuesto que una mujer viuda de ahí, que ahí vive, te dé de comer. Pero me encanta la Reina Valera 60, porque dice: yo he dado orden ahí a una mujer. Qué chulada, ¿no? El Señor, como habla así es Dios, por el amor de Dios, valga la redundancia. Es soberano. Él puede hacer lo que Él quiera, con quien Él quiera, como Él quiera. Sí, nosotros somos su creación y lo que debemos hacer es someternos a su voluntad. Ok, entonces se acabó el agua del arroyo. Los cuervos ya no van a traer de comer para Elías, pero el Señor ya había hecho los preparativos para que una viuda de Sarepta de Sidón se encargara de proveer para él. Saben que el Señor siempre va a estar un paso más adelante que nosotros. Nosotros a menudo no podemos ver más allá de nuestra nariz, ¿no es cierto? Nosotros lo único que podemos ver es lo que está pasando aquí enfrente de nosotros ahorita. No tenemos idea de lo que vaya a pasar mañana, no tenemos idea de lo que el Señor vaya a hacer para cambiar la situación, no tenemos idea de cómo Él va a arreglar las cosas para que podamos salir adelante, pero saben que Él sí sabe, porque Él conoce el principio del fin.
Sí, Él lo sabe. Él ya tiene todo planeado. Ahora nosotros tenemos que estar dispuestos a participar en su plan. Sí, pero Él si tan solo nos apegamos a su plan, ¿saben qué? Las cosas no siempre van a ser fáciles, porque vamos a tener que estar luchando en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, pero las cosas no tienen que ser tan difíciles como a veces las hacemos por no apegarnos al plan de Dios. ¿Sí? Versículo 10 dice: Elías abandonó ese lugar y partió a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, vio a una mujer que recogía leña. Era viuda. Ahora, ¿cómo sabían que era viuda? Su vestimenta, sin duda, traía vestidos de viudez. Y Elías la llamó y le dijo: te ruego que me des a beber un vaso de agua. Ya iba la mujer por el agua cuando Elías la llamó y le dijo: también te ruego que me traigas un poco de pan. Entonces, sin duda, en el trayecto, Elías le dio sed, a Elías le dio hambre, y en cuanto llega y ve a la viuda que está recogiendo leña, le pide agua, anticipando que ella va a tener agua. ¿Sí? Y luego la llama cuando ella va a ir a traer el agua y le dice: también te ruego que me traigas un poco de pan. Pero noten lo que la viuda dice en el versículo 12. Pero ella le respondió: te juro por el Señor tu Dios que no he cocido pan. En otras palabras, no he hecho pan en algún tiempo ya. No he podido hacer pan en algún tiempo. No he tenido las suficientes provisiones para hacer pan. Esas son palabras mías, no están ahí. Pero luego sigue diciendo: solo me queda un poco de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en una vasija. Con los leños que me viste recoger voy a cocer el último pan para mi hijo, viuda, y con un hijo, y para mí. Y después de comerlo nos dejaremos morir. Y noten la actitud de esta viuda. Cuando Elías le pide agua, le pide pan, ¿sabes qué? No he podido cocinar pan por algún tiempo, no hay que cocinar. De hecho, nada más me queda un poco de harina en la tinaja, me quedan unas cuantas gotas de aceite en la vasija. Y con la leña que me viste recoger, lo que iba a hacer era cocer el último pan para mi hijo y para mí, y después simplemente nos íbamos a sentar a morirnos. ¿Se fijan la situación tan grave en la que estaba la viuda esta? A donde el Señor envió a Elías. ¿Saben qué? Algo, paréntesis aquí. Las mujeres en los tiempos bíblicos no tenían una vida fácil, ¿sabían ustedes? Si en nuestros tiempos a menudo no tienen una vida fácil, en aquellos tiempos menos todavía. Las mujeres eran vistas como ciudadanas de segunda clase. Las mujeres eran vistas a menudo como propiedad. Las mujeres se podían tomar como esposas y dejarse como esposas simplemente porque habían quemado las tortillas cuando las estaban haciendo, por así decirlo. Y los hombres buscaban cualquier pretexto para divorciarse de su mujer. No tenían una vida fácil en los tiempos bíblicos. Y cuando las mujeres eran solas, especialmente si eran viudas y con hijos, y además de todo pobres, imagínense la vida que llevaban. Yo tengo un corazón muy especial para las viudas, porque mi mamá fue viuda a los 22 años, cuando yo tenía año y medio, y ella tenía 3 meses de embarazo de mi hermano menor. Ella enviudó muy joven. Así es que tengo un lugar muy especial para las viudas en mi corazón. Mis abuelas, mi abuela materna fue viuda. Mi abuela paterna, mamá de mi padrastro, viuda. La abuela paterna por parte de mi papá biológico vivió, mi abuelo paterno vivió hasta los 93 años y ella vivió como hasta los 96. Así es que, y permanecieron juntos todo ese tiempo. Le doy gracias a Dios por ello. Pero era difícil. Sí, una mujer viuda, una mujer sola con hijos y además pobre, era difícil. Pero ¿saben qué? El Señor siempre ha tenido un lugar especial en su corazón hacia ellas, hacia las mujeres, y especialmente hacia las mujeres solas, hacia las mujeres viudas. En Deuteronomio capítulo 10, los versículos 18 y 19, Deuteronomio 10, comenzando con el versículo 18, hablando de Dios, dice que hace justicia al huérfano y a la viuda.
y que ama también al extranjero y le da pan y vestido. Versículo 19, así que ustedes deben amar a los extranjeros porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. ¿Cuántos extranjeros habemos aquí? Extranjeros a este país, aunque ya seamos ciudadanos. Todos somos extranjeros. Y debemos, así como Dios mandó a los israelitas amar a los extranjeros, nosotros también debemos amar a los extranjeros, porque nosotros también somos extranjeros. Ahora, ¿cuántos hay extranjeros que no son ciudadanos de esta tierra, pero son ciudadanos del cielo? Amén. Somos extranjeros de esta tierra, pero somos ciudadanos del cielo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos de tratar a los que todavía son extranjeros del cielo porque son ciudadanos de esta tierra? ¿Se han puesto a pensar en eso? Porque a veces los tratamos como ciudadanos de segunda clase. A veces los tratamos como que no pueden alcanzar perdón, como que nunca van a poder alcanzar la gracia de Dios. Pero tenemos que tratarlos a ellos como nosotros nos gustaría ser tratados como extranjeros. En el Salmo capítulo 68 y en los versículos 5 y 6, noten lo que dice ahí. Dios en su santo templo es padre de los huérfanos y ¿qué? Defensor de las viudas. Dios les da un hogar a los desamparados y rescata a los cautivos y les da prosperidad, pero a los rebeldes los hace habitar en el desierto. Y no tienen que habitar literalmente en el desierto. Pueden habitar en un desierto espiritual, pueden habitar en un desierto emocional, pueden habitar en un desierto en donde nadie se les acerca y nadie los quiere precisamente porque son rebeldes. El profeta Jeremías escribe en Jeremías capítulo 49, los versículos 10 y 11. Pero a Esaú, que era Edom, lo voy a dejar desnudo. Y se acuerdan quién era Edom, ¿verdad? El hermano de Jacob. Pero a Esaú lo voy a dejar desnudo. Encontraré sus escondrijos y no podrá esconderse de mí. Toda su descendencia y sus hermanos y vecinos serán destruidos y dejará de existir. Versículo 11. Pero a sus huérfanos yo los crearé, y a sus viudas, y sus viudas podrán depender de mí. Se fijan, todo el pueblo de Edom, todos van a desaparecer, no quiero ver a ninguno de ellos por la forma en la que ellos son. No van a poder esconderse de mí, a donde vayan yo los voy a perseguir. Toda su descendencia, sus hermanos y vecinos van a ser destruidos, dejarán de existir. Pero a sus huérfanos yo los crearé, y a sus viudas, y sus viudas podrán depender de mí. Gloria a Dios. Estamos viendo el verdadero corazón de Dios aquí, para con las mujeres solas, para con las mujeres viudas. Sí, para con las mujeres, y ahorita vamos a ver que no tienen marido, no necesariamente porque el marido murió, pero que no tienen marido. Sí. Malaquías, el profeta Malaquías escribe en Malaquías capítulo 3 y el versículo 5. Noten, Malaquías 3:5, el Señor de los ejércitos ha dicho: yo vendré a ustedes para someterlos a juicio, y me dispondré a actuar como testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los perjuros y los explotadores, contra los que defraudan en su salario al jornalero, ¿a la qué? A la viuda y al huérfano, y contra los que no les hacen justicia a los extranjeros ni tienen temor de mí. Las viudas y los huérfanos en el corazón, muy cerca del corazón de Dios. En el Nuevo Testamento el apóstol Santiago nos dice en Santiago 1:27 nos dice: delante de Dios la religión pura y sin mancha consiste en ayudar ¿a quiénes? A los huérfanos, ¿quiénes más? Y a las viudas en sus aflicciones, y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Se dice que nosotros somos las manos y los pies de Jesucristo, amén. Y mis hermanos, ¿saben que nosotros como la iglesia somos los que debemos encargarnos de cuidar a nuestras viudas y a nuestros huérfanos? ¿Ok? Nosotros somos los que debemos encargarnos de cuidar a nuestras viudas y a nuestros huérfanos.
Si las hermanas cuidando de ellas en la manera en la que solamente ellas pueden cuidar de ellas, que solamente ellas pueden venir a su lado y ayudarles, orando con ellas, aconsejándolas, etcétera, etcétera. Y los varones ayudando con los hijos de las viudas, ¿sí? Dándoles el apoyo que necesitan, la instrucción que necesitan si necesitaran instrucción. Pero de nuevo tenemos que estar en un estado vulnerable, porque si no se pide la ayuda, ¿cómo vamos a saber que necesitan la ayuda? ¿Sí me explico? Ahora, un dato interesante. La palabra hebrea que se traduce viuda, sí, el diccionario Strong's dice que es la palabra almaná. Almaná. ¿Sí? Almaná, que quiere decir viuda. Pero también puede traducirse lugar desolado. Un lugar que es desolado es un lugar que ha sido dejado, que ha sido abandonado. Palacio desolado. Un palacio que ha sido dejado, vacío, que ha sido abandonado. Esa es la misma palabra que se traduce viuda. Ahora escuchen esto. La raíz de la palabra almaná es salmán, almán. Y según ese mismo diccionario Strong, almán puede traducirse abandonado o abandonada. Como una mujer que ha sido abandonada por el marido, ¿sí? Una mujer que ha sido abandonada por el marido, un hombre que ya no quiso estar con ella, un hombre que ya se enfadó de ella, un hombre que ya no ve ningún valor en ella y que se va y la deja sola con sus hijos a que se busque la vida. Inclusive puede ser una mujer de la cual el marido se ha divorciado sin necesariamente tener una razón bíblica para hacerlo, sino solo porque ya no le place. Y luego hay aquellas mujeres que están solas porque el marido quebrantó el pacto del matrimonio, fue infiel y tuvieron que dejarlo, porque no encontraron en sí mismas el poder para pasar por alto la ofensa, que es bíblico, ¿sí? Pero a esas mujeres también se les podría considerar viudas. Ahora, si no me creen, lean lo que dice Pablo en 1 Corintios 7. ¿Sí? Acerca de que si el incrédulo se quiere ir, el creyente puede decir, ok, te quieres ir, vete. Pablo nos dice que si el incrédulo, la incrédula se quiere ir, entonces el creyente no tiene ninguna obligación de tratar de detenerlos, porque nos ha llamado a que vivamos en paz. Entonces las viudas, de una manera o de otra, siempre han tenido un lugar especial en el corazón de Dios. Y por eso mandó a Elías a esta viuda. Noten lo que pasa en el versículo 13. Pero Elías le dijo, no tengas miedo, a la viuda obviamente. Ve y haz lo que quieres hacer. Pero antes cuece una pequeña torta bajo el recoldo y tráemela. Y después cocerás pan para ti y para tu hijo. Noten por favor el profeta Elías. Sí, noten el profeta Elías. Qué valor, creo yo, de parte de Elías de decirle a una pobre viuda que tenía a su hijo con hambre, que ya se había resignado a morir de hambre junto con su hijo, ¿sí? Ve y usa lo último de tu aceite y tu harina y cuece una torta y tráemela a mí para que yo coma primero y después cocerás pan para ti y para tu hijo. Ande pues. ¿Cuántos de nosotros varones estaríamos dispuestos a hacer eso? ¿Podríamos hacer eso? Quiero pensar que ninguno. Quiero pensar que ninguno. Que la pondríamos a ella primero, que pondríamos a su hijo primero, que nos preocuparíamos porque ellos tuvieran lo necesario y yo, a ver cómo le hago. Me empiezo a comer el zapato mejor, en lugar de quitarle el último bocado a la viuda y a su hijo. Pero hay una razón muy poderosa por la que Elías pudo hacer esto. Miren el siguiente versículo, versículo 14. El Señor, Elías hablando aquí todavía, el Dios de Israel me ha dicho, no va a faltar harina en la tinaja, ni va a disminuir el aceite de la vasija hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Por eso le pudo decir lo que le dijo.
Sí, Elías sabía que esta viuda era la que le iba a mantener proveído de alimentos y de agua, en que aunque ella usara lo último de sus provisiones para darle de comer a él, Dios sin duda tenía un plan por él y para él, y por medio de él, Elías, Dios iba a bendecir tanto a Elías como a la viuda como al hijo. Ahora, como se dice, la pelota queda en la cancha de la viuda, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer la viuda ahora? ¿Le va a creer a Elías? ¿Le va a creer a Dios cuando le dijo que le diera de comer a Elías? Porque ella, de acuerdo a lo que se nos dice en la Reina Valera, ella sabía. ¿O va a ir a cocer su torta para ella y su hijo y se va a ir a esconder a comérsela y no darle nada a Elías? ¿Qué va a hacer la viuda? Porque aquí la fe de la viuda está siendo probada también. ¿Le va a creer a Dios o no le va a creer a Dios? ¿Le va a creer a Elías o no le va a creer a Elías? El versículo 15 nos dice lo que sucede. El versículo 15 dice: la viuda hizo lo que Elías le dijo y los tres comieron durante muchos días. Entonces, wow, sí, fue un viaje extra, sí, pues Dios pudo haber mantenido el arroyo lleno de agua, sí, Dios pudo haber mantenido a los cuervos trayéndole alimento a Elías, pero Dios iba a usar a Elías en su provisión para él, para bendecir a otros. En este caso, la viuda y su hijo. Pero tengo un par de preguntas aquí yo. Yo no sé ustedes, pero yo soy bien preguntón, porque me salen, ¿por qué Dios no le dio de una vez un granero lleno de alimentos a Elías y a la viuda? ¿Por qué no les llenó la casa de harina y les llenó una tina de aceite así inmediatamente, milagrosamente? ¿Por qué? No fue solamente porque Dios quería probar la fe de ella o la fe de él. Sí, pero vamos a suponer que les hubiera dado un granero lleno de alimentos, no se iban a tener que preocupar por nada. ¿Cuánto creen que quedaría en ese granero al darse cuenta la gente que vivía alrededor que en la casa de la viuda había harina y aceite? ¿Cuánto tiempo creen que iba a durar esa harina y el aceite? Hemos visto hasta lo que pasó en la pandemia el año pasado, ¿verdad? Nada más ponían un rollo de papel del baño y ¿qué sucedía? Como 6 personas se le abalanzaban, ¿verdad? Íbamos a los mercados y no había nada. Yo quería comprar Maruchan, tenía muchas ganas de un Maruchan. Y fui a la Walmart, que siempre está llena, ni uno solo. Había algo que se llamaba Panda, quién sabe qué. No había cosas que comprar. Sí, traíamos el dinero, pero no había cosas que comprar. ¿Por qué? Porque así es el hombre. Todo para mí, todo para mí, todo para mí. ¿Se acuerdan del Y2K? Lo mencionó el pastor Phil este fin de semana. ¿Se acuerdan este fin de semana el otro? ¿Se acuerdan del Y2K cuando el año 2000 llegara y las computadoras no iban a reconocer el año 2000 y iban a chocar y todo? No iba a haber luz y no iba a haber agua y toda la gente comprando barricas de 55 galones y pastillas de quién sabe qué, quién sabe cuánto para mantener el agua limpia y abarrotando todo tipo de comestibles en latas y yo tenía unas latotas así de atún pero así grandototototas, ¿verdad? Que algunas de ellas las tuve que tirar a la basura porque ya tenían como 10 años. No me quise arriesgar. Aunque yo me como todo, aunque esté expirada la fecha de expiración, eso no me importa, pero esa vez sí me puse así medio. Más vale que no le busqué 3 pies al gato. Pero eso es lo que sucede, ¿no es cierto? Ahorita, nomás para que se echen ese trompo en la uña. Ahorita hay toneladas de papel del baño en Costco, ¿ok? Toneladas. Pero busquen una taza de las que usamos para el café aquí. Ni una sola. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Queremos tener suficientes en la casa para las fiestas, para los calientitos, para el café, para el chocolate. Yo no sé, pero no hay.
El sábado me la pasé de tienda en tienda buscando tazas para tener tazas para el café aquí el domingo en la mañana y en la tarde. Así es el hombre. Cuando se ve afectado él mismo, ¿saben qué? Perdonen la expresión, pero le vale. Lo que él quiere es abarrotar para él. Lo que él quiere es tener lo que él necesita. Lo que él quiere es suplir sus propias necesidades y las necesidades de los demás. Para nada. Me acuerdo el año pasado cuando iba a Costco o a la Walmart, ponía en la página de comunidad de Facebook: ando en Walmart, hay papel del baño, ¿quién quiere? Por si acaso alguien necesitaba. Por si acaso la iglesia empezó a repartir, porque aquí teníamos pues para los baños y todo, y empezó si alguien necesitaba, venían, pedían y se les daba. Pero así es el hombre, entonces no podía llenarles un granero de harina y una tinaja de aceite, porque eso es lo que iba a pasar. Pero no necesitaban. Porque noten lo que pasa en el versículo 16. Y tal como el Señor se lo prometió a Elías, no faltó harina en la tinaja, ni bajó de nivel el aceite en la vasija. O sea que diariamente iba la viuda y sacaba harina, la que necesitara. Diariamente iba la viuda y sacaba aceite, y hacía suficiente pan para ella, para su hijo y para Elías. Y mientras duró la sequía no bajó. Sí, no bajó, no faltó la harina y no bajó el nivel del aceite. ¿Saben que el Señor tiene la habilidad para tomar lo poco que nosotros tenemos en talento, en tiempo, en tesoro, y hacerlo que abunde para bendición a nosotros y a los demás también? ¿Se acuerdan de los 5 panes y los 2 peces que aquel muchachito traía cuando la gente estaba con Jesús? Sí, en Juan capítulo 6, los versículos 12 al 14, dice que después de que todos los que estaban ahí comieron, versículo 12 dice: cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y entonces ellos recogieron los pedazos que de los 5 panes de cebada les sobraron a los que habían comido, y con ellos llenaron, ¿cuántas? 12 cestas. Al ver aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. No nos dice qué dijo la viuda, pero ¿qué habrá dicho la viuda? Este es un hombre de Dios, y vamos a ver más adelante que lo reconoce como tal, porque va y le pide un favor todavía más grande del que está haciendo ahorita. ¿O se acuerdan cuando los 7 panes y unos cuantos pescaditos, por allá en Mateo capítulo 15, versículos 35 al 38, que lo vamos a ver en un par de semanas? Dice: entonces mandó que la multitud se recostara en el suelo, y luego tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos y ellos a la multitud. Y todos comieron hasta quedar satisfechos, y de lo que sobró se recogieron, ¿cuántas? 7 canastas llenas, y los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Sin contar a las mujeres y los niños. Ese es Dios. Ese es Dios. Da siempre mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar o pedir. No podemos pedir de tal forma que se agoten lo que Dios tiene para nosotros. Sí, ahora no me malentiendan, esto no quiere decir que lo puede declarar y lo puede confesar y lo puede, ¿cómo es la otra palabra? No me acuerdo ahorita de la otra palabra. Esto no quiere decir eso. Pero eso quiere decir que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él suplirá lo que necesitamos. Y por último, no lo van a poner en la pantalla, pero si quieren buscarlo, voy a leer Filipenses capítulo 4, los versículos 15 al 20, en donde Pablo les dice a los filipenses: y bien saben ustedes, hermanos filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuestiones de dar y recibir, sino solo ustedes, hablando de ofrendar para la obra del Señor. Versículo 16: incluso a Tesalónica una y otra vez ustedes me enviaron para cubrir mis necesidades. Versículo 17: no es que yo busque dádivas,
Lo que busco es que abunde fruto en la cuenta de ustedes. ¿Ustedes creen que abundó fruto en la cuenta de la viuda? Amén, claro que sí. Versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y he recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron. Sacrificio aceptable, de olor fragante y agradable a Dios. Así que, por eso que hicieron, mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Señor, por este primer estudio en la vida de Elías, Señor. Podemos ver claramente que fue un hombre que tú usaste grandemente, así como él era, como Santiago nos dice, un hombre que tenía las mismas limitaciones que nosotros. Sin embargo, lo usaste grandemente, no solamente para llevar este testimonio de juicio que iba a caer sobre Israel por medio de esta sequía, por los pecados del rey Ahab, sino que también lo hiciste una fuente de bendición para la viuda, para su hijo, para sí mismo, Señor. Y en su obediencia pudo ser usado por ti para suplir no solamente las necesidades que él tenía, sino las necesidades de la viuda de Sarepta. Señor, ayúdanos a tener ese mismo corazón. Señor, ayúdanos a confiar en ti, a no preocuparnos por nada, no dejarnos llevar por los temores que este mundo se deja llevar, porque no nos has dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a confiar que tú nos tienes en mente siempre para suplir todas nuestras necesidades. Y ese corazón que tú muestras hacia las viudas y los huérfanos, Señor, cualquiera que sea el tipo de viuda que sea, Señor, dánoslo a nosotros también, para preocuparnos por ellas como tú te preocupas por ellas, para preocuparnos por sus hijos, los huérfanos, Señor, como tú te preocupas por ellos. Padre, a las hermanas que están entre nosotros, que son viudas de cualquiera de las formas que mencionamos esta noche, Señor, bendícelas, guárdalas, protégelas, suple para todas y cada una de sus necesidades, tanto las que son parte de nuestra congregación, que están aquí con nosotros hoy, como las que están viéndonos, Señor, por medio de Facebook Live ahorita, o nos van a ver por medio de YouTube mañana. Suple para esas viudas y esos huérfanos, Señor. Y Padre, tráelos siempre a nuestra mente para que estemos orando por ellos, y cuando esté dentro de nuestro alcance y nuestra habilidad para ayudar en lo que sea, danos ese corazón para hacerlo, Señor. Nos encomendamos a tu mano de gracia. Sigue enseñándonos, sigue mostrándonos, sigue alumbrando el camino delante de nosotros, para que podamos con un corazón obediente y sumiso cumplir con tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todo el pueblo de Dios dice: amén.